Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Damos las gracias a Dios por otra oportunidad, por este tiempo, porque Dios es maravilloso. Y hoy tenemos en Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 37. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Es importante comenzar el día y terminarlo con la palabra de Dios, porque Dios es que nos sostiene. No podemos jamás abandonar esa espiritualidad, ese concepto de Jesús, ese principio fundamental que es el cristianismo. Hay que seguir a Jesús, hay que seguir sus mandatos para que nos vaya bien. Amables televidentes, además de usted seguirnos todos los sábados a partir de las 9 de la noche, también puede hacerlo los lunes a partir de las 9 de la mañana por su telecanal 28, por esta imagen nítida, pero también puede hacerlo por nuestro canal de YouTube, Derecho y Justicia Social. Usted activa la campanita y va a recibir todo el material que aquí se produce en el canal de YouTube, Derecho y Justicia Social. Y para asesoría legal gratuita, usted puede llamarnos al teléfono 809-452-8658. 809-452-8658 para asesoría legal gratuita. Este programa llega con la colaboración del señor Sención Moreno, de la licenciada Nieves Rosana Cuevas Rubio y del señor Joaquín Garó. Las gracias a ellos por sus aportes. Hay un tema que está sobre el tapete, es un tema de connotación internacional y tiene que ver con la OEA, con la ONU, con República Dominicana y Haití, que todos conocemos. La crisis actual ahora que hay con el río Masacre, pero como todos los dominicanos estamos enterados, es una situación histórica. Ustedes saben que nosotros estuvimos ocupados por los haitianos bastante tiempo. Hubo una gran influencia en nuestras instituciones en ese tiempo también, que ellos incluso destruyeron. Pero a partir de ahí, a partir de la liberación de la República Dominicana, pues siempre ha habido una especie de hermandad entre los haitianos y dominicanos, especialmente en el comercio. Ahora también en el aspecto salud, pues todos sabemos que nuestros hospitales pues le están brindando asistencia a las mujeres que vienen a parir al país, sin ningún costo. Y también siempre se le ha dado la mano a nuestro vecino Haití, porque son nuestros vecinos y nuestros hermanos. Pero la manzana de la discordia ahora mismo es el canal que se está construyendo en el río Masacre, un canal que tiene el río Masacre, tiene una extensión de unos 55 kilómetros. Y por la parte haitiana pasan algunos 3 o 4 kilómetros, no más de ahí. Entonces ellos, como todos sabemos, han construido un canal para tomar agua del río y llevarla para su uso. Muchos dicen que personas del sector privado, ahora mismo el gobierno dice que le están dando apoyo. Bueno, el asunto es que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, pues cerró la frontera, lo que ha dado al traste con que ya no se esté llevando el comercio binacional de manera normal. Siempre suceden cosas, siempre las personas buscan alternativas. Y no dudamos que ya tengan alternativas para eso con el vecino país haitiano. Pero bien, el asunto es sobre estos organismos internacionales, que yo digo que no sirven para nada, solo sirven para proteger los intereses de las naciones poderosas, como la OEA y la ONU. Básicamente la OEA
es el más viejo de estas instituciones internacionales, de estos organismos, porque comenzó a gestarse en el 1899, la OEA, impulsada por los norteamericanos, aunque ya fue en 1948 cuando tomó cuerpo a partir de muchas resoluciones y reuniones. Alberga unos 35 países, aunque hay otros tantos, naciones, unas 20 o 40 me parece, que sirven como una especie de asesores, lo que son países desarrollados, ¿verdad? Que sirven como asesores, supuestamente, como habla la carta. Pero estos organismos pertenecen a la ONU también, estos que sirven como asesores de la OEA, que viene siendo lo mismo. Estos organismos, vuelvo y repito, solamente han servido para apoyar países poderosos como los Estados Unidos a invadir los pueblos, a saquear los pueblos, no a llevar soluciones. Y a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues corrompen esos gobiernos, hacen estructuras legales que le beneficien a ellos a través de préstamos abusivos. Y ahí lo vemos, tenemos el ejemplo. Haití es un país, el más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. No ha recibido la ayuda de esas grandes potencias, cuyo objeto, la misma OEA fue creada para ayudar, para apoyar en el desarrollo de las naciones que lo necesiten, en lo que tiene que ver con derechos humanos, en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con salud, con todo lo que tenga que ver con esos países que lo necesiten. Y realmente Haití tiene muchísimas décadas sufriendo todas las penurias que puede sufrir un ser humano, en lo que es la alimentación, el vestido, la habitación, bueno, en todo. Realmente es una situación dramática que está viviendo el pueblo haitiano, pero el presidente de la República, aunque muchos dicen, muchos hablan, comentando de que ahora es una medida exagerada, en principio se le estaba dando el apoyo, especialmente de los comerciantes de la frontera, que se mantuvieron firmes, ya están quejándose de que están perdiendo sus productos, de que tienen que abrir, presionando al presidente. Y si bien es cierto que hay que buscar una solución a esta situación, no es menos cierto que si usted es patriota, si usted es dominicano, usted tiene que ser resistente, hacer un aporte, porque si volvemos atrás en la historia, en nuestra historia, y analizamos a Duarte, Juan Pablo Duarte, todos sus recursos, toda su herencia y la de su familia, la puso al servicio de la patria. Entonces nosotros, cuando hay que hacer un sacrificio por la patria, no queremos hacerlo. Se habla de dialogar con las autoridades haitianas, pero Haití, ¿cuáles son las autoridades que hay en Haití? Haití es un territorio lleno de personas. ¿Quién puede controlar Haití? Las bandas. Entonces, nosotros estamos opuestos a una intervención de la OEA, de quien sea, de la ONU, de la OEA, pero básicamente de la OEA. Recordamos la intervención que hizo la OEA en 1965, amparado en un famoso acuerdo de paz, interamericano de paz. Vinieron a usurpar, vinieron a invadir nuestro territorio, imponiendo el terror y la muerte a través de esa famosa fuerza. Nosotros no estamos de acuerdo con una intervención militar. Los gobiernos dominicanos, básicamente el del presidente Luis Abinader, que más ha insistido en que hay que acudir a través de la ONU a ayudar a Haití, pues ha caído en sacos vacíos, en sacos rotos, todas esas aclamaciones, todas esas peticiones. Porque ¿por qué a Haití no se le dotan de hospitales para que las mujeres embarazadas vayan a parir allá? ¿Por qué no se le dota de un registro civil para que ellos puedan organizarse? ¿Cuáles son las pretensiones de los organismos internacionales? ¿Por qué los asuntos de derechos humanos ellos quieren venir a tratarlos acá y no van a Haití? Entonces, nosotros queremos estar en paz con el pueblo haitiano, porque el pueblo haitiano necesita ayuda, pero tenemos que preservar nuestro territorio, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, y el pueblo dominicano ha sido más que solidario con el pueblo haitiano.
se le ha dado la mano en todos los sentidos. Entonces, a esa ONU y a esa OEA, que se pongan las pilas y que todos esos recursos que poseen esas grandes naciones que la constituyeron. Hablamos en un programa pasado de que de los primeros 26 países que conformaron a la ONU, fueron Haití y República Dominicana. Entonces, si hubo una intención de pertenecer a ese organismo buscando el apoyo y la solidaridad, ¿por qué hoy no se manifiesta en favor de este pueblo que está sufriendo problemas de salud de una manera terrible, de nutrición, de malnutrición de su pueblo? No están organizados como un país debe estar, como un país que quiere empezar a desarrollarse. Entonces nosotros hacemos un llamado. Nosotros apoyamos al presidente de la República porque el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho lo que tiene a su alcance. O sea, él está haciendo lo posible para presionar, para que abandonen esa idea que tienen los haitianos. Bueno, ya el canal está prácticamente hecho, pero hay un acuerdo de 1929 que fue ratificado en el 1936, que es el acuerdo fronterizo, la limitación y donde se establece que ese río no puede ser violentado de ninguna manera. O sea, la República Dominicana ha establecido algunas tomas que son permitidas, que lo pueden hacer los haitianos, pero en una especie de desviación prácticamente del río Masacre. Por eso nosotros hacemos un llamado a la ONU, a la OEA, que se pongan las pilas y que comiencen a ejercer para lo que fueron creados. No es para compartir champán, caviar en las reuniones, para socializar presidentes con presidentes, es para buscarle soluciones a las naciones que lo necesitan. Y la República de Haití ahora mismo necesita que la apoyen. Otro tema importante y que es reiterativo en nuestro programa son las altas facturas eléctricas. Ya el pueblo no resiste más. Nosotros tenemos Defensor del Pueblo, tenemos Protecon, tenemos fiscales, porque los fiscales, los ayudantes, los fiscalizadores, deben atender los reclamos del pueblo también, porque son representantes de la sociedad. Y nadie acude en ayuda de los usuarios del servicio eléctrico, especialmente aquí en Edeste, que es la zona donde yo resido. Usted ve largas filas a diario reclamando las altas facturaciones. Personas que ni siquiera al salario mínimo llegan, le llegan las facturas de 20,000 y 21,000 pesos. Entonces nosotros hacemos un llamado al presidente Luis Abinader de que tome cartas en ese asunto. Siempre hemos repetido la intención del presidente de lograr que las cosas mejoren en la República Dominicana, y lo está haciendo bien, pero necesita el concurso de todos sus funcionarios. Y el sistema eléctrico nacional, que ha mantenido cierta estabilidad en los últimos tiempos, pues no puede permitirse que colapse. El presidente Luis Abinader pues debe de tomar carta en el asunto, porque la verdad son todas las sedes que están en crisis. Ya la población no aguanta un aumento más. Entonces es sumamente importante que se tomen decisiones. Particularmente yo tengo problemas también con las altas facturaciones que me llegan, y he hecho como 5 apelaciones de las decisiones que me da Protecon. No hay solución. No hay solución para el pueblo en el aspecto eléctrico. Entonces, señor presidente, tome carta en el asunto, porque esto no puede seguir pasando. El pueblo tiene que pagar la electricidad que consume, pero no puede pagar. Si usted paga 1,800 pesos, ¿cómo le va a llegar de 5,000, de 10,000? No es posible, eso hay que regularlo. Otro tema importante
que es un tema que siempre está sobre el tapete y que nosotros sufrimos continuamente, hasta durmiendo, es la contaminación ambiental. Los desperdicios en las calles, no vamos a hablar de la basura, de los desechos sólidos. Cualquier esquina está llena de basura, de moscas, de parásitos. Ya eso todos lo sabemos. Pero también esa contaminación que tiene que ver con lo que usted tira al medio ambiente, con los recipientes plásticos, con esos vasos. A veces vemos personas que van en un automóvil, en un semáforo, y tiran un vaso plástico a la calle y tiene un rótulo que dice doctor. No sabemos si es doctor en medicina, en derecho, pero si es un profesional, se supone que debe tener un poco más de conciencia. Los mares, nuestras costas están llenas de plástico, los océanos de cientos y miles de toneladas de plásticos, dañando también los peces, lo que son la vida marina. Muchas especies están sufriendo esta situación de lo que es la contaminación ambiental, porque también debemos hablar de lo que son las chimeneas, las industrias, lo que produce el parque vehicular, el mal estado de los vehículos de motor, consumiendo gas y gasolina. Entonces, ya en esta época donde se ha protocolarizado lo que es el medio ambiente, donde se ha puesto hasta fecha para ir resolviendo, tenemos que ir haciendo conciencia de lo que tenemos. Nosotros tenemos una isla y tenemos que cuidarla. Los países de América Latina solo están aportando el 1.5 del CO2 de la atmósfera, pero estamos sufriendo todas esas terribles consecuencias del cambio climático. El efecto de la contaminación es terrible lo que está pasando. También hemos hablado de lo que son las plantas a carbón. Tenemos a Punta Catalina, que en su momento yo la critiqué, en tiempos donde ya los países desarrollados estaban saliendo de esas plantas, como China, por ejemplo, que estaba eliminando esas plantas a carbón, pero de repente ya hoy está construyendo decenas y decenas de plantas a carbón. Los chinos, los japoneses, parece que no estamos escuchando al planeta, los llantos del planeta. Y estos países de América Latina, según dicen los expertos, y no solamente que dicen los expertos, sino que en los últimos fenómenos que han tenido, terremotos, tsunamis, huracanes, hasta fuera de temporada, es fruto de esa contaminación porque va al cambio climático. Entonces, es un acto de responsabilidad. Nosotros los dominicanos tenemos que contaminar menos el medio ambiente, porque queramos o no, pues los vehículos tienen que circular. Todavía nosotros no tenemos un proyecto definitivo para cambiar el parque automovilístico a un parque de energía limpia, como está haciendo Alemania y otros países. De hecho, hay problemas con la ley de energía renovable, con las facilidades que se dio en un momento dado, para que la población vaya cambiando su sistema energético. Nosotros tenemos viento, tenemos sol, tenemos agua, tenemos todos los elementos para tener un parque de energía limpia. Y esa misma planta de Punta Catalina se puede convertir a gas natural. Hay que hacer una inversión, pero lo que se va a recuperar es mayor, no solamente en dinero, sino en salud. Las plantas a carbón producen hollín y mercurio, elementos que envenenan la sangre del ser humano. Y usted en el tiempo va mirando cómo van sucediendo enfermedades pulmonares, problemas respiratorios, y es precisamente por esa sustancia que sale al exterior de esas plantas. Entonces el Estado Dominicano debe ir pensando en cambiar esa energía a energía limpia. Es importante también hablar de un tema como es la seguridad en las escuelas. Hemos tenido en los últimos tiempos noticias que nos llegan de niños que tienen accidentes con otros compañeros, con los maestros en el terreno de la escuela,
Bueno, pero el más reciente es de un niño, parece que de 5 o 7 años, de antes de ayer, que falleció porque le cayó encima un tablero de baloncesto. Entonces, ¿cómo es posible que ese niño estuviera solo en esa cancha? Porque el maestro o las autoridades que están encargadas de esos niños deben mirar, velar, porque si son 15, si son 20, estén todos ahí. Y si alguien está saliendo, aunque sea levemente, deben irlo a agrupar, porque los niños son muy delicados y cualquier cosa, son muy frágiles y cualquier cosa le puede afectar, como ha sucedido en la especie. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Es tiempo de defender la equidad publicitaria apegado a la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Los productores de televisión, radio y redes sociales son microempresarios que cumplen y contribuyen con el pago de sus impuestos a la sostenibilidad de la economía. Tiene el Estado y el sector privado el compromiso de apoyar a quienes hacemos opinión pública con objetividad y profesionalismo. Somos defensores de los mejores intereses de la sociedad. Búsquennos en todas las redes sociales como ASODOPRON, Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación. El movimiento Renovación Gremial que dirige el expresidente del Colegio de Abogados, doctor Diego Bovado Torres, dio su respaldo a la candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana del licenciado Diego José García. Diego José García ha sido presidente en 2 ocasiones de la institución que aglutina a los hombres y las mujeres de la toga y el birrete de la República Dominicana. El doctor Diego Bovado Torres manifestó que el Colegio de Abogados necesita al frente, a partir de las próximas elecciones, a un gremialista con experiencia para que pueda desarrollar un trabajo en beneficio de la clase jurídica de nuestro país. En el acto, donde el doctor Diego Bovado Torres dio el respaldo a la candidatura del licenciado Diego José García, había cientos de abogados que se pararon deliberantemente a aplaudir y apoyar la decisión del doctor Diego Bovado Torres, quien además ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOBA. Pues bien, amables televidentes, continuamos con su programa Derecho y Justicia Social. Y hoy tenemos un invitado, que ya no es invitado, es de la casa, el ingeniero Felvio Rodríguez, para seguir comentando temas importantes que tenemos por acá. Bienvenido, hermano. Gracias, Manuel, por esta invitación. El pueblo necesita orientaciones certeras, dignas y verdaderas. Perfecto. Felvio, tratamos un tema antes de usted llegar que tiene connotaciones internacionales, un tema sobre el tapete y que envuelve a 2 países y 2 organismos como la OEA, la ONU, República Dominicana, Haití. ¿Cuál es su parecer en la actual crisis de la República Dominicana y Haití en cuanto al canal que se está construyendo en el río Masacre? Bueno, a nosotros, como presidente del Polo Patriótico Dominicano, cristiano y duartiano, hasta la tambora, ha asumido la responsabilidad de respaldar en todas sus partes al presidente Abinader en cuanto a las medidas
de cerrar la frontera herméticamente, militarmente, para defender la soberanía nacional en nuestro territorio. Pero además, el presidente Abinader amerita que todos los partidos, todos los grupos sin excepciones, hasta los derechistas que viven en este territorio, deben respaldar al presidente Abinader. Incluso el grupo de los bichos están apoyando, que son un grupo de patriotas, están apoyando. ¿Por qué algunos grupos como el PLD, como la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, están vacilando en ese respaldo? Ahí hay intereses económicos y políticos que están ocultando esos dos partidos. Porque ustedes saben que Félix Bautista es un constructor en Haití, pero además de eso hay muchos empresarios de estos partidos que tienen un gran negocio jugoso en la frontera, y ante lo económico y lo patriótico imponen lo económico. Por eso estaban pidiendo al grito que se abra la frontera. Pero nosotros consideramos que hasta que no se resuelva el problema del río Masacre, no se puede abrir la frontera. Y esos de los comerciantes que están protestando son unos egoístas, antipatriotas, son enemigos de la patria, son farsantes, que por lo económico quieren ceder el canal, ceder el río y afectar el medio ambiente y todo el sistema de agua para los productores nacionales. Entonces, nosotros queremos reafirmar aquí nuestra posición. El polo patriótico llama a la totalidad de los dominicanos, a todos los movimientos que se consideren patriotas, a respaldar al presidente Abinader como presidente de la República, constitucional, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la reserva de los militares, en el sentido de defender nuestra patria, nuestro territorio. Y apoyamos que hasta que no se resuelva de manera pacífica, mediante el diálogo con el gobierno haitiano, el problema de la frontera, el asunto del masacre, no se abra la frontera, se mantenga cerrada herméticamente. Además, soy partidario, el pueblo patriótico es partidario, de permitir que todos los haitianos de la construcción se vayan a su país, todos los haitianos agrícolas que trabajan en el sistema agrícola se vayan a su país, Haití, a defender su patria, a crear condiciones para un gobierno democrático en Haití, no la OEA ni la ONU. Pues esos dos organismos lo que han hecho es empeorar cada día más la crisis haitiana, robándole su riqueza, usándolo como esclavo y explotándolo en empresas extranjeras. No. Felvio, esa propuesta de diálogo, ¿con quién se va a dialogar? Porque Haití está dominado por las bandas. El mismo primer ministro afirmó en una ocasión de que ellos no tenían control con esas bandas, y especialmente con las personas que están construyendo el canal. Bueno, en primer lugar, hay que partir de las buenas intenciones y de la política de paz. República Dominicana no quiere guerra con ningún otro país, y mucho menos con Haití, que es nuestro vecino. Pero los gobiernos anteriores han sido cómplices de la invasión haitiano-pacífica. Tanto el gobierno de Balaguer, de Trujillo, el gobierno de Balaguer, el gobierno de Triunvirato, el gobierno de Antonio Guzmán, el gobierno de Hipólito, todos los gobiernos han sido cómplices del tráfico haitiano, de la invasión pacífica haitiana aquí en el país. ¿Por qué? Porque ellos tienen contratado a los haitianos, pagándole salario miseria de esclavos, sobre todo a los constructores, las grandes compañías constructoras, y quieren esa política de puerta abierta en Haití para seguir explotando al pueblo haitiano. El pueblo haitiano tiene que concentrarse en la lucha interna, acabar con la banda e imponer un gobierno democrático, para pedir elecciones libres, elecciones democráticas, y elegir un gobierno democráticamente,
y sobre esa base establecer relaciones diplomáticas con la República Haitiana. Pues en ningún momento nosotros queremos guerra con el pueblo haitiano. Somos hermanos, somos cristianos todos. Y la guerra lo que deja es sangre. Miren lo que ha dejado la guerra de Ucrania. Derramamiento de sangre, destrucción de ciudades. Y además, encarecimiento del costo de la vida. Al mundo entero, todos los países están sufriendo las secuelas de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, nosotros no queremos guerra, queremos paz. Pero defender la frontera es una responsabilidad del presidente de la República. Y tiene los instrumentos para defenderla, para defender nuestro territorio, para defender nuestros recursos naturales, nuestros ríos, nuestros mares, nuestras costas, etc. En ese sentido, pues, yo creo que hay que hablar con quien sea. Hasta con la banda si hay que hablar, se habla. Para que no sigan el canal. Se habla hay que buscar diálogo. Un método de paz, como dice la Iglesia Católica. Buscar un canal de pacificación. Usar el diálogo. Pero tiene que cumplir la banda, Henry, el presidente Henry, impuesto por los americanos, los mismos americanos, los canadienses, los franceses, que son los responsables de la crisis haitiana, tienen que buscar diálogo. Y nosotros estamos en disposición de dialogar. Ya el presidente y la vicepresidenta se han pronunciado por el diálogo también. Así que esa postura de estos partidos salteadores, farsantes, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de todos estos partidos aleatorios, y estos diputados farsantes de patriotismo, que se pronuncian de que lo que queremos es guerra. Eso es falso, no se quiere guerra. Perdón, esa guerra que ellos proponen, deben de librarla con esos empresarios que usted mencionó, de la construcción y agrícolas, porque las leyes laborales establecen 80-20. O sea, para usted emplear extranjeros, no solamente haitianos, sino extranjeros en nuestro país, tiene que tener 80 dominicanos, mano de obra dominicana, y 20 mano de obra extranjera. Entonces, por aquí es que hay que comenzar a limpiar la casa. Correcto, estoy muy de acuerdo con usted. Es necesario demandar a los empresarios que están violando la ley 80-20. ¿Por qué? Porque están perjudicando a los trabajadores dominicanos. Es una violación flagrante. Usted que es abogado, vamos a preparar una instancia para someter a todos los constructores, incluyendo a los extranjeros y los nacionales, porque aquí hay muchas constructoras extranjeras construyendo. Sí. Y hay muchos que están explotando a los haitianos. En las minas, como la Barrigol, que está explotando a los obreros. Sí. Y empleando más haitianos que dominicanos. Vamos a someter a la Barrigol, vamos a someter a toda esa compañía extranjera, multinacionales, que están explotando al pueblo dominicano. Vamos a someterla, vamos a hacer una instancia para que la justicia dominicana los multe en cuota. En ese caso de todos estos robos que se han hecho, liberando a la gente para su casa, no le confiscan los bienes, una justicia de tiempo, es falta de justicia. Además de eso, los fiscales... Justicia retardada es justicia denegada. Denegada. Entonces estamos en un mar de problemas. Esta es una sociedad corrompida por todos lados. Aquí hay que hacer una revolución pacífica de transformaciones verdaderas. Óigase bien, una revolución pacífica de transformaciones del Estado. Transformar la justicia, el Congreso, los ayuntamientos. Todo está corrompido, permeado por la corrupción. Entonces, hay que haber una rebelión pacífica, no votar en las elecciones por corruptos ni por narcotraficantes. Un tema que tenemos aquí también para tratar tiene que ver con el perfil de los candidatos a cargos públicos. Ahora mismo que están ya a la vuelta de la esquina las elecciones, tanto municipales, congresionales como presidenciales, en el año que viene. Entonces, siempre hacemos un llamado a la población para que haga un escrutinio de esos candidatos, o sea, su vida pública, su comportamiento, su patrimonio,
El pueblo es quien tiene en sus manos la decisión en las urnas. Mire, el pueblo no tiene ninguna decisión. Este es un pueblo ignorante. Este es un pueblo estúpido. Este es un pueblo carcomido por la ignorancia en materia de ley, en materia de Sí, pero tiene la herramienta. ¿Cuál herramienta? No tiene ninguna herramienta. En las elecciones. No, esas elecciones son fraudulentas toditas, porque son elecciones que solamente los ricos pueden participar, y los popis, y los mafiosos que roban dinero para hacer propaganda. O sea, aquí estamos perdidos. Siempre, desde 1844, para optar por un cargo público, había que tener bienes, tierras, o sea, eso de tener recursos. Sí. Ahora, la diferencia ahora es de dónde viene el dinero. Los niños no están recibiendo educación. La educación es un caos. La educación es un caos. La mayoría de los maestros incapacitados, sin capacidad crítica, sin análisis crítico, social, cultural, de conciencia. No se está orientando a crear un ciudadano nuevo con una formación crítica, analítica, para formar un ciudadano nuevo de servicio a su familia, de servicio a la patria, de servicio a él mismo. Las universidades están formando profesionales sin ninguna formación en términos de roles históricos y sociales y políticos, y económicos y tecnológicos para desarrollar el país. Entonces estamos frente a una crisis, Manuel, de alto nivel. Son toditos gente que han conseguido dinero por la corrupción. En el PRM hubo que dar $1 millón de pesos para ser candidato a la presidencia. ¿Quién tiene $1 millón de pesos de los pobres? ¿Quién lo tiene? Entonces no hay un sistema. Yo no sé dónde lo sacó Guido Gómez Mazara. Ahí no hay democracia. Y Ramón Alburquerque, que son dos candidatos pobres. ¿Dónde sacaron los cuartos para depositar ese $1 millón de pesos? La señora que depositó $1 millón de pesos para poder ser candidato. Es una vagamundería, ¿entiendes? No, que no hay democracia ahí. Porque si ser elegido, dice la Constitución, que todos los dominicanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Pero ya eso coarta nuestro derecho, porque ¿qué ciudadano pobre puede, que quiera participar honesto, puede tener $1 millón de pesos? Entonces aquí tenemos que formar una nueva organización política, patriótica, verdadera, cristiana de fe, verdaderamente. No estar rezando simplemente, sino luchando por los derechos del pueblo y entregar la vida si es necesario por esos derechos, como lo hizo Jesucristo. No está hablando tanta pamplinada, plume burro y tete yegua. Es orientar, educar, decir las cosas como son, explicar que este es un sistema de lucha de clases, este es un sistema de los ricos, de los oligarcas, que se formaron como dijo usted, con la llegada de los españoles. Se formó un sistema, destruyeron nuestra sociedad indígena, mataron a todos los líderes, mataron a Caonao, mataron a Enriquillo y a Anacaona, y a todos los líderes de los indígenas fueron fusilados, asesinados, ahorcados, encendidos a la hoguera. Entonces, esa historia tenemos que decírsela a nuestros ciudadanos para que crean una conciencia nueva, para un cambio verdadero, para una transformación. No un cambio simplemente, una transformación social, económica, política y militar. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, hay que educarlas, que no sean serviles a los imperios, como han sido serviles siempre. En 1916 fueron serviles a los norteamericanos. Aquí se formó un gobierno pro-norteamericano, con Horacio Vázquez. La policía se formó con los americanos. Esa policía, una policía americana y trujillita. Trujillo lo formaron los americanos en el 16. Y lo dejaron 30 años gobernando. Y así mismo forman los cuadros políticos para que sean presidentes y gobiernos y coroneles y militares trujillistas. Esa policía es de baratarla. Esa policía no sirve para nada. Esa policía fue formada por los americanos y Trujillo la envolvió en su sistema. Una policía americana trujillita. Todavía los bisnietos y los tataranietos de Trujillo y de los jefes militares de aquellos tiempos de la dictadura son los que están gobernando esa policía. Entonces hay que sacudirse y hacer una policía nueva. Yo llamo al presidente que siga asumiendo la policía, pero que la transforme con nuevos ciudadanos, policía, con una visión nueva, con moral, con criterio, con solidaridad, para servirle al pueblo. La corrupción en la policía no hay quien la acabe con simple reforma.
es con transformándola, una policía nueva totalmente. Felvio, es importante sí ese tema. El presidente está haciendo transformación en ese sentido, pero poniéndola como un atractivo a los jóvenes que quieren entrar a la policía. Hay incluso publicidad en medios de comunicación donde ahí se le ofrece becas, educación a sus hijos, transporte, o sea, poniendo a la policía como un atractivo para esos jóvenes que tengan interés en servir a la patria. Pero bien, el presidente está haciendo lo que puede hacer. Hay otro tema, Felvio, que es el asunto de los empleos y los bajos salarios en la República Dominicana, que esa es otra situación. Hay como 10 salarios mínimos y ninguno llegan a 15,000 pesos. Bueno, lo que sucede es, Manuel, que aquí hay un sistema económico capitalista, atrasado, donde a la gente no se le paga por su capacidad y su necesidad, no se le paga en función de los mínimos, salario mínimo, hasta gratis casi, para los capitalistas acumular riqueza. Todos estos empresarios que se dan el mote de demócrata son unos dictadores en las empresas. Esas grandes empresas como los supermercados y los terratenientes que producen los empresarios agrícolas, lo que pagan es miseria a los trabajadores. Entonces violan la ley en términos de salario y también en los derechos humanos. No le dan libertad para crear los sindicatos a los trabajadores. Ya no existe el fuero sindical. Incluso los sindicalistas de aquí son unos perversos, la mayoría. Están vendidos toditos a la clase burguesa. Hay excepciones. Hay excepciones, pero la mayoría lo han fusilado, las excepciones. Entonces hoy hay que crear un sindicalismo nuevo en el país. Un sindicalismo revolucionario, transformador, que luche verdaderamente por los pactos colectivos a favor de los trabajadores. Pero aquí los empresarios hacen lo que da la gana con la seguridad social. Mire la ley de seguridad social que tenemos, que son los empresarios los que se benefician de la seguridad social. No te cubren los medicamentos, no hay cobertura de tratamiento para la mujer, no hay cobertura de enfermedades catastróficas. Si tú tienes una enfermedad catastrófica, estás condenado a morirte rápido para salir de ti y no gastar nada. No se puede costear. No se puede Un pobre no puede costear una enfermedad de cáncer. Entonces, la ley de seguridad social la tienen los empresarios en la mano. Ellos son los que controlan el dinero de los trabajadores. Lo tienen invertido, ahora lo invirtieron en una compañía, ¿cómo se llama? Aquí de fábrica de jabones. Y están invirtiéndolo también en empresas financieras. Y nadie sabe nada de lo que hacen con los dineros de los trabajadores. O sea que hay un engaño, una estafa por todas partes. Y una decisión que dio el Ministerio de Trabajo en favor de las trabajadoras domésticas, el Tribunal Constitucional rechazó esa resolución. Porque el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, donde se favorece a que las trabajadoras domésticas se inscriban en lo que es la seguridad social, que reciban los beneficios de la seguridad social. Entonces eso es un retroceso. Aquí hay que buscar la forma, como usted dice, de que todo el que trabaja, el que brinda un servicio, pues tenga un salario digno y servicios dignos de salud, de educación, todo. Sí, porque el problema fundamental no es que el salario mínimo, es un salario justo. Un salario, porque el salario mínimo es para que no te mueras. Es un salario justo para todos los trabajadores, un salario justo para los campesinos, un salario justo para como lo tienen los diputados, los senadores. Como lo tienen los diputados y los senadores, como lo tienen los funcionarios del Estado que tienen carros, choferes, gasolina y un salario que sube por la nube. Entonces los trabajadores están explotados, no hay libertad sindical. La ley de seguridad social es una ley guillotina, es la ley diabólica, la ley que hay que destruir. Y entonces cada día lo apoyan más los empresarios esa ley y los sindicalistas no hacen nada por eso, no hacen nada porque están vendidos toditos. Entonces es necesario no reformar esa ley, la 8701, sino esa ley hay que destruirla, desmigajarla, hacerla añicos, quemarla. Es más, vamos Manuel, tú y yo, con un grupo, para quemarla frente al Palacio y para quemarla frente al Congreso, esa ley, la ley 81
8701. Pues esa ley, la ley guillotina, el que se cree que se va a salvar con esa ley está perdido. Es una ley que solamente favorece al sector financiero, a los bancos y a las empresas Sí, porque los bancos son dueños de todas esas ARS. son los dueños. Son los que manejan. El dinero de los trabajadores lo manejan los dueños de los bancos. Entonces eso hay que transformarlo. Que el dinero de los trabajadores lo manejen los trabajadores mismos, los sindicatos. A través de cooperativas. Cooperativas, exactamente. Hay que hacer una revolución pacífica en el país. Yo me pronuncio por la revolución pacífica, sin sangre. No hay que derramar sangre. A base de protestas y de presiones vamos a lograr, y educación a los trabajadores y a los campesinos y a los estudiantes, para que nos proponemos todos un frente de lucha por los derechos. Y precisamente, ahora que estamos en este proceso electoral, es bueno saber que nosotros queremos participar en el proceso y respaldar a un candidato que se comprometa a esos cambios, que se comprometa a esas transformaciones. Y si no se compromete a esas transformaciones, que nadie vote, nadie vaya a la zona a votar, si no hay un programa verdaderamente que beneficie a los trabajadores, pero la misma oposición, a los pobres. La misma oposición no tienen un discurso, no tienen propuestas, o sea, están haciendo su campaña en base a cosas del pasado, de lo que no se hizo, pero no tienen propuestas creíbles para el pueblo, ni de dónde van a ejecutar esas propuestas. O sea, tenemos candidatos que parece que no tienen cerebro, básicamente. Y son los mismos, de los mismos partidos. Los mismos. El PLD. Es como una herencia. El partido de Fuerza del Pueblo, el PRD, que son cadáveres políticos. Y que han estado en el poder. Y que han estado toditos en el poder y están millonarios. Miren esos mítines, cientos y cientos de millones gastando el dinero del pueblo que se robaron la campaña durante su gobierno. Ellos deben renunciar, porque no tienen moral ningún candidato para presentarse a las urnas. El pueblo está burlado, engañado, estafado. Vamos a la rebelión pacífica, pueblo dominicano, por nuestros derechos. Felvio, el tiempo en televisión es corto, pero en otro programa vamos a seguir tratando estos temas tan interesantes para el pueblo. Nos vemos el próximo sábado, si así lo permite el Señor. Gracias. Es tiempo de defender la equidad publicitaria apegado a la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Los productores de televisión, radio y redes sociales son microempresarios que cumplen y contribuyen con el pago de sus impuestos a la sostenibilidad de la economía. Tiene el Estado y el sector privado el compromiso de apoyar a quienes hacemos opinión pública con objetividad y profesionalismo. Somos defensores de los mejores intereses de la sociedad. Búsquennos en todas las redes sociales como ASODOPRON, Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación.